en Ruta 836. Desde el punto de vista cuando pasas por un momento difícil, Fernán, la ex vocalista de la Quinta Estación, Natalia Jiménez, está en el ojo del huracán por declararse en bancarrota tras su separación. Ahora asume las críticas y comentarios con una coraza humorística, burlándose de su propia situación económica en algunas publicaciones en su cuenta de Instagram. Muy contenta aquí en Miami, escribió ella, celebrando con agua en Miami-Dade, porque el agua Evian cuesta $6, dijo el artista en un clip compartido en su cuenta de Instagram, acompañado por vida en bancarrota, así entre comillas. Ahora me quedan $5. ¿Qué hacen ustedes para guardar plata?, pregunta ella. Además, en su story se escribió: cuando la economía esté mal, échense un tamal. Ahí ese... bueno, un tamal es algo de comer. Sí, de comer. Un taquito, algo así. Mexicano, sí, exacto. Ok, muy bien. Tamalito. Natalia se declaró en bancarrota hace unas semanas y afirma que solo tiene casi $6 en una cuenta bancaria, según sus propias declaraciones en un programa de televisión. ¿Ok? No vamos a hablar de Natalia, sino de esta experiencia de ella, donde ella se burla de su momento difícil. Ajá. Esa actitud de burlarte de cuando estás pasando un momento difícil y cogerlo a broma, es buena medicina. Nos conviene. Es parte de lo que también deberíamos tener flexibilidad para manejarlo de esa manera. Seguro. Sí, porque la tormenta pasa más rápido. Porque no va a ser para toda la vida. Ajá. Y si tú lo manejas de esa manera, pues pasas el Niágara, una bicicleta más rápida. Yo creo que es un buen antídoto para que la gente no se deprima también. Sí, seguro. Porque si tú puedes bromearte a ti mismo, a ti misma, en un momento tan difícil como un divorcio y que el proceso sea bancarrota, no sé, esas herramientas son necesarias, son importantes. Estoy tratando de buscar algún texto de la escritura que por lo menos el fundamento vaya en esa dirección, y yo creo que la escritura abre puertas precisamente para que nosotros podamos pasar por alto o no dejar que algo nos golpee tan fuerte. En el caso de la Biblia, obviamente fundamentado en una fe en Dios y en Cristo como la roca inconmovible de todo, donde nos podemos cimentar y pasar lo que sea. Pero a mí me parece que en el caso de ella, el también bromearte en una situación de estar en bancarrota, sinceramente me parece súper bien. De hecho, uno de los miles de comentarios que tiene yo vi uno que decía algo así como que qué humor tan negro, tan feo tienes. Entonces, y yo decía, pero fíjate, no es ¿Pero humor. por qué feo? No es humor negro, o sea, es que sencillamente está al mal tiempo, buena cara, o sea. Exacto. Porque imagínate, algunos querrían que se eche al piso a llorar. Ajá. Yo me imagino que ya lloró. O sea, ¿sí? Ahora hay que, pues, seguir adelante y reírse un poco de la ¿verdad? De lo que se puede. Habrá gente en la audiencia que haya asumido esto mucho antes que Natalia Jiménez, que hayan descubierto exactamente lo mismo y que en un proceso le metieron un poco de humor y hasta cierto punto burla, pero en el buen sentido, porque no es una burla para ella sentirse mal con ella, no es una burla para ella aplastarse a ella misma. Que no es un botón de autodestrucción. No, es parte de la broma y de que me voy a vacilar este proceso. Seguro. Para que no sea tan duro, porque los divorcios, y más cuando no solamente es la pérdida de tu pareja, es empezar en cero económicamente, es irte a cero económicamente, es un golpe durísimo para cualquiera, esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero es una, ¿cómo se dice? Es una inteligencia emocional, porque tratándose también de una figura pública, ¿verdad? O sea, los ataques pueden doler más a ciertos artistas, ¿no? Así es que ventilarlo de esa manera dice mucho de su madurez. Sí, totalmente, sí. Totalmente. ¿Has asumido esa actitud pasando momentos difíciles en el pasado, donde le has metido broma a lo que estás viviendo, donde le has puesto risa a lo que estás viviendo? Difícil, que a cualquier otro lo puede derrumbar, lo puede deprimir, y no culpamos a nadie que pueda darle duro y deprimirse, para nada, bajo ningún concepto, pero que en el manejo de las situaciones
si pasaste por un momento difícil donde le añadiste broma, donde le añadiste, en el caso de ella, como dice, un poquito de burla, a que fíjate, estoy en bancarrota, lo que me quedan son 6 pesos en la cuenta, tú sabes, y decirlo públicamente. Decirlo públicamente. Está brutal. Sí, está. Pero tiene que haber sido una autoterapia, o sea, sin duda alguna. Uh-huh. Yo sé que algunos lo pueden ver como que está aparentando de que está feliz, aún en el momento más difícil, pero no quiero quitarle el crédito de que sea cierto. ¿Seguro? O sea, aunque algunos lo puedan ver con la lupa, mira, no, ella tiene que estar mintiendo. Pues mira, le respeto al que tenga esa lupa, pero no puedo ponerle la otra de que está siendo sincera, se está riendo de un momento difícil, claro. Se está vacilando a ella misma, lo que le quedan son 6 pesos. De hecho, leí un poquito más el artículo, dice que tiene una segunda cuenta que por lo menos le quedan 2.300 pesos más. En una tiene 6, en otra tiene 2.300, tú sabes. Pero es lo único que tiene. Sí. 787-993-9700, 787-993-9700. Y dando las gracias por el agua de Miami-Dade, del tubo. Adelante, buen día. Sí, buen día, el Señor los bendiga. Amén. El caso mío es bien peculiar. Me quedé sin trabajo casi año y medio. La renta estaba casi en los 6 meses, a punto de quitarme la casa. Los hijos míos de 1 año y 3 años de pamper y leche. No, la nevera vacía, me cortaron el agua, me cortaron la luz, todo. Me iba a bañar y yo escuchaba al enemigo que me decía, quítate la vida, ¿para qué tú estás aquí? Wow. Y yo contigo eso le decía, estás equivocado, aquí quien manda es Dios y Dios me va a resolver. Mejor vete de aquí y te vas a enterrar en lo último ya de los océanos, porque esta casa es del Señor, así que olvídate eso. Y me la reía ahí, porque eso era lo que él quería. Muy bien. Esa es la actitud. Le metiste risa. Sí. Sí, me la reía él porque yo dije, este es de lo que se cree que yo estoy blandito en mi fe. Y la fe nunca se puede dejar, eso es lo último que se pierde. Excelente, papá, gracias por estar acá. Tremendo. Adelante, buen día. Muy buenos días. Ay, hermanito, a mí, esto fue la última. Yo iba a ir para la iglesia, me acicalé, y hermano, usted no se cree que dejé la plancha prendida. Ay. Y el que me iba a poner, se me quemó. Y yo dije, siempre es puerco, pero yo me gozo en Dios, pero me voy a poner el rosario o lo que tenga ahí y me voy a ir para la iglesia. Y te reíste y arrancaste para la iglesia. Que ni me reí. Ay, Dios mío, que me reí hasta llorar. Muy bien. Eso es, pues de eso que se trata. Seguro. Momentos difíciles. Otro se deprime y no va a nada. No, imagínate. O sea, Sí. Es que un divorcio le cambia la vida a cualquiera. Oye. Y una situación de bancarrota es un golpe. Son 2 golpes grandes, gigantes, Violento. que te marcan la vida. No, violento. Y otra vez, ¿no? Si eres una figura pública, pues puede doler todavía un poquito más, ¿no? Claro. El ego, ¿verdad? El orgullo. Adelante, buen día. Buenos días. Ajá. Constantino Stanislavski, un gran dramaturgo, decía que el actor debe tener la capacidad de reírse de sí mismo. Esto es bien importante porque de alguna manera todos somos actores en la vida y hay momentos en que tenemos que subir al escenario en circunstancias muy complicadas. No, yo no la sigo a ella, pienso que hay que observarla, que no puedo ver todavía si esa capacidad que tiene de publicar su angustia, su dolor, su realidad, ¿verdad? Pudiera ser un acto de resiliencia, un desarrollo de inteligencia emocional, o hay que observarla, hay que darle como tiempito porque nosotros no sabemos cuáles son las conductas realmente de ella. Pero tú has vivido situaciones difíciles que también le has metido broma. Porque Sí, definitivamente. Yo me río y lloro, lloro de la risa, y hay momentos de mucha dificultad donde uno tiene que ir de rodillas, romper casi el sofá, pero levantarse de allí riéndose, claro. Cuando uno entra en el escenario del Señor, cuando el Espíritu Santo está presente, ese gozo no deja que caigas, no te deja llegar a los niveles profundos, a esa oscuridad total. No logras llegar allá porque el Espíritu Santo no permite que sus hijos lleguen allá. Es como si fuera como un colchoncito que te pone. Si llegas a tocar momentos de angustia, de mucho dolor, pero no te derrumbas. Entonces ella está
ahora mismo ella pudiera ganar de otra manera por ser una figura pública y como ahora todo es tan mediático, tiene seguidores por el solo hecho de develar su proceso. Y ojalá que lo haga bien, porque entonces se convierte en modelo de resiliencia, en modelo de capacidad de levantarme. A lo mejor de paso se encuentra con el Señor, ojalá que se tropiece con el borde de su manto. Y resulta que Dios utilizaría personas así para hacer grandes transformaciones en seres que en este momento no se trata de que el agua vale $6, se trata de que no tienen agua para beber. Exacto. África, algunas partes de Latinoamérica, se trata de que no hay comida. Se trata de que la gente no come carne en meses, lo que pueda, huevo frito, arroz. Hay una realidad cercana. Y a veces creemos que Puerto Rico es un país desarrollado. Yo soy extranjera, yo soy colombiana, pero yo vi el hambre, yo vi los niños oliendo su pega para calmar el hambre. Wow. Yo crecí mirándolos en las calles. Wow. En mi casa no hubo carne todos los días y aquí estoy, sostenida, fuerte, resiliente. Pero el Señor definitivamente crea un colchón sólido, bueno, de los mejores, el supermatre. Amén. Es el Espíritu Santo. Y a ella la tenemos que observar, hay que mirar a ver si realmente... Observarla y orar por ella. Sí, excelente, me parece que lo que has compartido es excelente. Buen punto, sí. Que no se nos caiga. Sí, ¿no? Claro. O sea, que se sostenga, ¿verdad? Fuerte. Así es. Gracias a nuestra amiga. Adelante, buen día. Muchos de los artistas que han venido aquí ahorita teníamos a Chino. Han llegado a Cristo en momentos difíciles como muchos de nosotros. Exactamente. Ellos no son la excepción. Sí. Hola, buen día. Sí, buen día. Le habla Héctor Santos. Creo que es una buena técnica el uno reírse o buscar reírse de las situaciones que son negativas porque pensamos que son negativas. En este caso yo tengo mucha fe y confianza en Dios. Pero en ese fe y confianza en Dios también cuando me pasan las cosas me echo a reír, me bromeo yo mismo. Mi amistad me dicen, tú eres loco. No hace mucho yo corro motora, me caí de la motora, me pelé, subo unas fotos a mi face, así riendo, me dice, pero tú te caes, tú te estás riendo. Yo, pero ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, o sea, me echo a reír, me pelo y cada vez que me pasan cosas que a veces son o de tontos o cosas negativas, me echo a reír y me relajo yo mismo y lo tiro para adelante y le vamos a reírnos todos. Tremendo. Resulta que me resulta cómodo para pasar el mal momento, aparte que pienso que todo lo que nos pasa normalmente está en el plan de Dios para aprender y para crecer. Amén, y es que lo buscamos así, siempre aceptando la voluntad de Dios, no importa que la encontremos negativa. La mejor forma es reírnos y darle para adelante. Eso es. Seguro, eso sí, es, papá. Eso, dale para adelante. Gracias por estar acá. Hay gente fatalista, hay gente que le pasan cosas y aunque sean pequeñas, de hecho, y se les cae el mundo. Sí. Y lo publican. Y lo publican, eso es así. Adelante, buen día. Sí, buen día. Hola. Dios me bendiga mucho, ¿es conmigo, verdad? Sí, estamos contigo. Ok, sí, pues mira, hablando sobre ese tema, yo tuve 4 embarazos y fueron 4 pérdidas. Así que cuando yo estaba ya en el segundo, pues mi esposo y yo pues íbamos tuvimos la noticia, llegamos al hospital y lo que hicimos fue reírnos. Yo, ok, ¿sabes qué? Aquí vamos de nuevo. Pues se fue por donde no iba, por eso es un embarazo ectópico y de ahí sacamos un chiste. Porque yo sé que todas las cosas que nos suceden, la Biblia dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos obran a bien. Amén. Así que, ¿por qué me voy a amargar? Mi amiga me preguntaba, me decía, ¿y tú lo dices tan tranquilo? Y yo, bueno, ¿pero qué puedo hacer? No voy a estar llorando todo el tiempo. Uno llora, claro que sí en el momento. Sí. Pero luego tienes que sacarle el chiste y la gracia siempre a las cosas, obviamente de manera positiva, confiando en que todas las cosas, mira, pasan por una razón y que algo bueno vendrá luego. Claro que sí. Qué tremendo. Y eso no es ser morboso ni insensible, al contrario. Exacto. Ella reconoce que en el momento de la pérdida lloró, pero hay que darle otro color también, la vida continúa. Claro que sí. Y yo creo que esa actitud es parte de lo que Dios ha sembrado en nosotros los seres humanos, ¿verdad? Una entereza de carácter para que aún en aquellas cosas difíciles podamos tener una sonrisa, podamos sonreír porque hay un mejor futuro, porque eso negativo que nos pasó no es el evento final de nuestra vida. Y a mí me parece que si lo miro con ese cristal y teniendo el filtro correcto para Natalia, yo creo que parte de esa buena risa de ella está implícito el que sabe que la cosa no se va a quedar así. Exactamente. Sí. Que lo va a superar. Lo va a superar, va a pasar esa. Así seguro. es. Mientras tanto, nos toca reírnos de esta. Exacto. Sí, exacto. Esa es la actitud. Y yo creo que nosotros los cristianos muchas veces en nuestra vida tenemos que tener un poco de eso también.
Claro que sí. Lo cogemos todo demasiado serio o solamente compartimos los éxitos y las cosas buenas, pero las cosas negativas no las compartimos porque duelen o porque no queremos que nadie vea esa parte fea de lo malo que nos pasó. Pero meterle broma es una buena medicina. Muchas veces a los momentos difíciles, máxime cuando nuestra vida ha sido cimentada en Cristo Jesús. Amén, seguro que sí. Hay un dicho de esos de por ahí, que dice que el mal tiempo, buena cara. Claro que sí. Lo mejor para Natalia y para cualquiera de la audiencia que pueda estar pasando por un momento así de pérdida, de divorcio, de bancarrota, saber que la sonrisa pues puede ser parte de nuestra vida a pesar de esas situaciones difíciles por las cuales todos nosotros pasamos. Claro que sí. En Ruta Nueva Vida 97.7 nos preparamos para el reto de los teólogos en breve.